siempre de los primeros conectados, Roberto Valle, un auditor, no sé cómo se dice la gente que te ve, bueno, digamos el auditor, que siempre está en el número uno. Así que se agradece. Oye, vamos a dar unos minutitos para que se empiece a sumar la gente, para que se sume la invitada. Eh, Carola Jarufe se sumó. Asumo que tiene que ser familiar de nuestra invitada. Así que déjenme contarles por qué. Déjenme contarles cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es la discapacidad. Marta Nussbaum, que es una de las principales teóricas del enfoque de la justicia como capacidad, ha elaborado una teoría que pretende resolver los problemas de la justicia y lo hace prestándole especial atención a las discriminaciones de que son víctimas las personas con discapacidad. Centra esta teoría en la libertad real que gozan las personas para alcanzar en sus vidas su completa realización. Y ella nos dice algo que sabemos y que tenemos bastante acuerdo en esto. Mientras menos puedan desarrollarse como personas, y esto aplica para todo, mientras menos nos desarrollamos como personas, menos libres somos. Y esto aplica especialmente también a las personas que sufren de alguna discapacidad. La asistencia como obligación del Estado, y aquí la autora hace una diferenciación importante, no la ayuda, la asistencia, constituye una condición esencial para que las personas que tienen capacidades reducidas puedan tener una vida en dignidad. Ella habla mucho del concepto de dignidad cuando se refiere a esta teoría. Y nos dice que para que estas personas puedan tener una vida en dignidad de derechos, la única forma que puedan tener un trato igualitario en sociedad es que se les otorgue esa asistencia. El asistir a los que tienen personas con capacidades disminuidas es la forma de incluirlos y de reducir las brechas que tienen para desarrollarse en sociedad. Pensemos en el ejemplo más básico, y que esto es algo que me empecé a cuestionar hace un año y tanto atrás, cuando empecé a salir con mi hijo chico en coche. Tú de repente, o voy a hablar de mi caso, me pasé 37 años sin darme cuenta lo difícil que es transitar por la mayoría de las calles de Santiago. Porque uno camina, uno le hace el quite, te tropezáis una vez al año y eso sería todo. Pero cuando empezáis a empujar un coche con una guagua adentro, tú empezáis a avanzar con mucho cuidado, porque cada hoyo que hay, la guagua dentro del coche lo va a sentir muy fuerte. Y de una u otra forma empezáis a sentir y empezáis a pensar cómo es la vida, por ejemplo, de una persona que tiene que andar en silla de ruedas. Y esa vida se transforma en una vida bien complicada, bien desagradable muchas veces. Porque pensar que la diferencia entre una persona que tiene que llegar a X lugar a determinada hora es la altura de la vereda, por ejemplo, o la inclinación de la vereda, es indignante, porque no son trabas que deberíamos tener. Esperen un poquito que se me seca la boca rápido. Entonces, cuando tenemos veredas mal diseñadas, calles mal diseñadas, lo que estamos creando es desigualdad. Muchas veces nos fijamos en las desigualdades sociales más evidentes. Hablamos mucho de comparadores, de índices, del Gini, pero a mí me afecta mucho el problema de la vereda. Creo que es un problema tan básico del que no nos damos cuenta y que deben haber muchos más. Y eso es lo que me motivó a hablar con la invitada que tenemos hoy día. Marta Nussbaum tiene una frase que me gusta mucho, y ella nos dice, y déjenme leerla para no meter las patas, nos dice: el éxito de una sociedad se ve en las oportunidades que le ofrece a sus miembros. Creo que es algo que deberíamos pensar mucho. Voy a buscar a nuestra invitada de hoy día para invitarla y que se conecte, así que déjenme un segundo porque la estoy buscando.
Denme un segundo. Aquí está. Y por mientras la voy a presentar. Hoy día vamos a hablar con Daniela Jarufe. Ella es abogada, es doctora en Derecho. Ahí está. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, ¿y tú, Bien, Jorge? muchas gracias. Oye, déjame terminar tu presentación. Hoy día vamos a hablar con la Daniela Jarufe, que ella es abogada, es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza, académica de Derecho Civil de la Universidad de Talca. Hiciste clase en el norte también, porque hay un quiltro que me contó que Sí, había sido profe de él. Eh, sí, y actualmente tú estás trabajando en proyectos que se vinculan con la discapacidad. Así que sí, señor. eh, muchas gracias por conectarte, Daniela, y por aceptar la invitación. Eh, y te pido que vayamos al grano, al tiro, porque, como te conté antes, una de las pocas reglas que tienen los live de Instagram es que esta cuestión a la hora se corta. Y si nos pasamos en el tiempo no nos vamos a alcanzar ni a despedir. Dale. Así que, antes de entrar directo al tema, déjame hacerte una pregunta personal. Ujú. ¿Por qué te dedicaste al tema de la discapacidad o cómo llegaste a este tema? Porque si uno empieza a buscar profesionales que se dediquen al tema de la discapacidad, es súper difícil, no es un nicho, digamos. Exactamente. Bueno, te cuento, en primer lugar, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero te quería agradecer y felicitarte, Jorge, porque estas instancias no académicas son muy poquitas y la verdad es que en general estos temas, sobre todo los temas que tienen que ver con personas y familias, tienen un dejo de que no son lo suficientemente científicos y por lo tanto la discusión se centra en yo opino qué y yo opino lo otro y por tanto ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Y parece que no se avanza en este camino. ¿Cómo llegué yo? Mira, la verdad es que es bien curioso. En el año 2015 yo comencé a trabajar en el área de convenios en la Universidad Católica del Norte y a partir de eso hicimos un convenio con el Cenadis. Entonces, cuando comenzamos a hacer actividades de difusión, sobre todo de derecho, te empiezas a dar cuenta que hay una serie de cuestiones absolutamente inexploradas en Chile y que falta muchísimo por trabajar. Y entonces en ese contexto yo me gané una beca de postdoctorado, me fui a Lyon y a partir de ahí comenzamos con unas mesas de trabajo con la Universidad de Chile y la Fundación Animal y comencé a viajar a Ginebra una vez por semana y tuve la suerte tremenda de encontrarme con la primera relatora, que es la Catalina de Bandas, de Derechos de Personas con Discapacidad en la ONU. Y con ella aprendí tantas cosas, partiendo porque ella es una persona con discapacidad física. Ella se transporta en silla de ruedas y trabaja hace ya más de 15 años en esta materia y ella me enseñó muchísimas cosas desde la óptica no solamente social, sino desde lo que el derecho requiere para que las cosas efectivamente puedan cambiar. Porque ¿Ya? lo que decís Y tú, bueno, luego de eso, porque lo que decís tú es re importante, perdón que te interrupta. Uno siempre piensa en la sí, discapacidad desde el lado social, pero cómo está sí, regulada esta cuestión en el derecho es muy importante. exacto. Bueno, luego tuve la suerte de volver a Chile, de contactarme con el primer proyecto que se presentó, que luego les voy a contar un poquito de eso, asesoría en el Congreso y después me adjudiqué un proyecto Fondesit que estoy desarrollando ahora, que son 2 añitos de ejecución, y tenemos otro proyecto en España que es fantástico porque nos permite una mirada ya que viene del futuro. Digamos, yo vengo del futuro a contarles qué es lo que nos ha pasado a nosotros y ustedes están mal enfocados en muchas cosas de las que creen que están haciendo bien y que están trabajando en una línea que es completamente errada. Y eso lo he aprendido mucho con los españoles, con los franceses, con los suizos, etc. ¿Ya? Ese es el trasfondo. Y sí me gustaría, antes de seguir, Jorge, hacer un alcance que es tremendamente importante, porque cuando tú pusiste este ejemplo de la vereda, digamos, claro, surgen un montón de ideas de cuántas situaciones tenemos al día de discapacidad, pero yo no quiero decir que las discapacidades físicas no sean importantes, desde luego lo son tremendamente, y Chile no solamente está en deuda con ellos, sino que con todo tipo de discapacidad, pero ¿qué me pasa a mí? Me pasa que siento que el problema de la discapacidad física, afortunadamente o lamentablemente, es un tema de infraestructura. Es un tema de infraestructura que en el año que estamos ahora es perfectamente solucionable desde el punto de vista del aporte del gobierno. ¿Ya? Y por lo tanto, tú a una persona que no puede acceder por sí sola a la playa, le pones una rampa, lo va a poder hacer.
A una persona que no puede leer, tú le traspasas todo al lenguaje de Braille y lo va a poder hacer. A una persona que no puede oír, tú le das los mecanismos que existen hoy día en todo el mundo para una audición casi perfecta y lo va a poder hacer. Sin embargo, las personas que tienen discapacidades de otro tipo, que nosotros englobamos de estas discapacidades de carácter intelectual, no pueden. Por mucho que tú les inyectes recursos, no pueden. ¿Ya? Y ahí hay un tema tremendamente delicado, porque entonces otro va a tener que actuar por él. Y ahí está el meollo del asunto de cómo solucionamos eso nosotros en nuestro país. Hoy día, nuestro gobierno, nuestra legislación corta por lo sano y dice, miren, todo interdicto, punto. Aquí son todo interdicto. El que no tenga la capacidad desde la normalidad, entonces lisa y llanamente se declara interdicto y a partir de ahí podrá actuar representado y se solucionó el problema. ¿Ya? Y ese es un problema gravísimo. Eso hoy día está absolutamente en desuso. Tenemos un código del 1800, ¿ya? Tenemos unas normas procedimentales también del 1800. Y no importa, perdona, y no importa respecto de qué, no importa respecto de qué código estemos hablando. Siempre tenemos uno del 1800. No. Y además, Jorge, la gente, y aunque no lo creas, la familia sobre todo prefiere declarar a su gente interdicta porque les facilita la vida, porque no conocemos otra cosa. Entonces hoy día tenemos esta dualidad de que o eres capaz o eres incapaz. Oye, déjame hacerte una pregunta, sí, entre medio. Entonces, claro, tú haces un muy buen punto porque sí, uno que ve esta cuestión desde afuera siempre piensa mucho más o se le viene mucho más a la cabeza la discapacidad física. Es la más común, es la que más vemos, pero claro, se nos olvida un poquito la discapacidad intelectual. Esa es la forma correcta de decirlo, ¿no es cierto? Sí, mira, la verdad que hay un montón de nomenclatura y de discusiones al respecto y nosotros hemos llegado, los que estamos investigando en esta materia, a la conclusión que da lo mismo la razón por la cual existe una discapacidad que no sea de carácter físico, porque al final del día cae todo en el mismo saco de las medidas de protección. Por lo tanto, da igual si es una discapacidad de las denominadas cognitivas, psicosocial, psicosensorial, hay una gama de discapacidades, pero lo cierto es que lo que a nosotros estamos apuntando hoy en día es que la realidad es que hay una serie de personas que por la razón que sea, incluso por un accidente automovilístico que queda en coma, o incluso la gente que es mayor de edad y por lo tanto va perdiendo, va teniendo un deterioro cognitivo. O sea, hay una gama de cosas, las personas del espectro autista, las personas con síndrome de Down, una serie de personas que por la razón que sea no son aptas por sí solas, ¿no es cierto?, para realizar una serie de cuestiones que las personas que no lo tenemos, las hacemos y tenemos una capacidad mucho más inmediata de comprensión y de querer. ¿Ya? En el fondo, estamos frente a esa circunstancia donde por la razón que sea, existe una alteración y esa alteración, la única respuesta que hay hoy día del derecho es usted entonces no puede actuar. Y el concepto de incapaz o de interdicto, además tiene una connotación súper fea o dura, muy peyorativa, claro. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que nosotros lamentablemente tenemos un sistema donde se equipara el concepto de discapacidad con incapacidad. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros hoy día, tú sabes, porque eres abogado igual que yo, y sabes que nuestro Código Civil reconoce como un incapaz absoluto al demente, incluso sin necesidad de que sea declarado interdicto, y le llama así, le llama demente. Tenemos una ley que regula las normas relativas a los deficientes mentales, así se llama, ¿ya? Pero más allá de lo peyorativo que pueda ser, y esto lo hemos conversado muchas veces, tampoco sacamos mucho con modificar solo la nomenclatura. Porque al final del día hay muchas legislaciones. Ocurrió en España, en inicio, ¿no es cierto? Ocurrió en Francia, la primera modificación que se hizo. Ya ocurrió en una serie de países donde simplemente se han modificado los nombres y por lo tanto, en vez de llamarse ahora deficiente mental, ¿no es cierto?, se llama persona con discapacidad cognitiva o como fuera, y al final del día quedamos en las mismas. Es un poco lo que nos pasa con los hijos legítimos y ilegítimos. Lo quitamos, ¿no es cierto?, lo sacamos. Pero al final del día existen unas tremendas diferencias de tratamiento todavía en la legislación. Entonces, no es solo cambiar la nomenclatura, que desde luego es sumamente peyorativa, ¿ya? Es sumamente peyorativa. Y cuando nosotros trabajamos con las personas con discapacidad, porque los incluimos en nuestras mesas de trabajo, ellos lo primero que dicen es, vamos a cambiar un poquito, ¿no es cierto?, las palabras, porque así como si yo te digo a ti gordo, ¿no es cierto?,
y te sientes mal, yo me siento mal con que tú me digas que yo tengo una deficiencia. Yo no tengo una deficiencia, tengo capacidades distintas a la tuya. Y nosotros nos reímos cuando conversamos con ellos porque les preguntamos, yo no tengo idea de economía, no tengo idea. Por lo tanto, yo en ese sentido soy incapaz. En ese sentido, yo necesito de alguien que me ayude. Quienes pasaron por una escuela de Derecho generalmente son incapaces en términos de números. Por supuesto, y en un montón de otras cosas más. Entonces, es un tema tan habitual, Jorge, que se nos escapa de las manos el número de supuestos que existen, tanto así que el proyecto de ley que nosotros tenemos ahora, y que está en tramitación en el Congreso, súper detenido, lamentablemente, en este minuto, no solamente contempla las posibilidades de apoyo para las personas que tienen una discapacidad, sino que las posibilidades de apoyo para todas las personas que, previendo tener una discapacidad futura o incluso no teniéndola, consideran que requieren de un apoyo para determinadas cuestiones en la vida. Oye, y por lo tanto se les da la chance de que estas mismas personas elijan quién los va a apoyar. Dani, déjame... Sí, para que no... Sí, porque soy una muy buena invitada en términos de que te soltáis y nos empezáis a contar todo. Créeme que yo que no sé conducir estas cuestiones, tú soy la invitada perfecta, pero no quiero que se nos vayan cosas. Entonces, encaucemos un poquito en esto para contestarnos las dudas que al parecer son las más comunes que tenemos todos. Ya nos hiciste más o menos un mapeo de cómo es el estado de la discapacidad en Chile o del tratamiento que se le da a las personas con capacidades diferentes. Pero a nivel normativo, ¿hay algo más aparte de el hecho de que tengamos que, si tenemos a alguien con problema, lo tengamos que declarar interdicto o no? ¿Qué más tenemos? Sí. Mira, te cuento, nosotros, bueno, hay una convención internacional de derechos de personas con discapacidad, que es del año 2006, que Chile la ratificó en el año 2008, y a partir de ahí han surgido una seguidilla de normas que están hoy día vigentes, ¿ya? Y que yo aquí me traje mi torpedo, dije, no quiero que se me vaya ninguna, porque me imagino que hay gente interesada después en poder consultarlas, ¿no es cierto? Y se han hecho varios avances a nivel legislativo, ¿ya? Lamentablemente ninguno de ellos es lo suficientemente estructural o orgánico para que nosotros podamos decir, bueno, sí se ha avanzado en términos específicos. O sea, para variar leyes sí por todos lados distintas, sin... Claro, y no hay una orgánica, entonces esta falta de orgánica implica que al final del día los textos se contradicen y para comenzar nuestro Código Civil continúa señalando, ¿no es cierto?, que son incapaces absolutos y a partir de ahí bastante poco se puede hacer. De hecho, en algún minuto conversábamos con una jueza las pocas alternativas que tienen, porque claro, decir en Chile voy a aplicar la convención lisa y llanamente, bueno, parece que te estás trastornando, ¿no es cierto? Y estás saliéndote del parámetro que actualmente se entiende como aplicación normativa. Y la verdad es que la aplicación de la convención es tremendamente legítima y deseable, ¿ya? Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros tenemos nuestra ley 20.422, ¿no es cierto?, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, ¿ya? Luego de eso se creó el Servicio Nacional de la Discapacidad. Perdona, esa es una ley en materia laboral, ¿no es cierto? Sí, esa es una ley básicamente en materia laboral, que se dictó pero hace tiene muy bastantes poquito. otras. Sí. Luego tenemos la ley, del 2010 surge el Servicio Nacional de la Discapacidad, que antes no existía, hasta era el Fondo Nacional de la Discapacidad con unas facultades completamente distintas, ¿ya? Y después de eso han surgido una serie de decretos, de normativas, está la ley 18.600, que todavía tenemos en vigencia, que es la ley sobre deficientes mentales, ¿ya? Y una serie de otras cuestiones más que, bueno, no sé si después ustedes dejan documentos ahí disponibles o no, pero que yo aquí lo fui apuntando para comentárselo si es que nos da el tiempo. A mí me interesa sobre todo poder comentarles hoy día en materia de proyectos. Pero conversemos en términos de derecho. Me dijiste que existe la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. De ahí para abajo, entendiendo que siendo una convención que aplica en Chile, ¿qué derechos son los que tienen hoy día básicamente las personas con capacidades distintas que puedan pedir su ejercicio acá en Chile? Ya, es que tenemos que ir por dos líneas, porque tenemos el ámbito de los derechos humanos, ¿ya?, donde en teoría aplicaría todo lo que aparece en la convención, ¿ya?, y luego aterrizando vamos bajando en primer lugar a la Constitución,
¿ya? Constitución que no reconoce ningún derecho de las personas con discapacidad, reconoce la igualdad, pero eso no se traduce después en nada en concreto. Y luego de eso bajamos al Código Civil, y ahí ya encontramos la primera piedra de tope, porque el Código Civil, ya te he dicho, ¿no es cierto?, declara que se trata de personas incapaces. A partir de ahí están las leyes específicas. O sea, ¿Ya? perdona, para hacer como un resumen, la Constitución nos dice que somos todos iguales, Sí, en términos de accesibilidad, pero la realidad aquí es que las personas con capacidades distintas no son iguales. Por lo tanto, tienen que haber medidas para permitirles a ellos equipararse en la consecución de sus fines. Y de ahí bajamos a la ley. Y ahí bajamos. Es que ¿sabes qué pasa? Dime. No, el término de que no son iguales, en nuestro país existe si tú le preguntas a cualquier persona que trabaja en esta área, cree que si hay una protección de los derechos de las personas con discapacidad, porque te dice lo siguiente, dice, bueno, estamos frente a personas que carecen de la suficiente aptitud, ¿no es cierto?, para actuar por sí solas, y por tanto entonces lo que tenemos que hacer nosotros es protegerlas. Nosotros estamos frente a un sistema totalmente paternalista, ¿ya? Y ese sistema paternalista dice nosotros, ¿cómo lo protegemos? Bueno, lo protegemos de dos maneras. Una manera es cubriendo todos los gastos de salud que pudiera significar una discapacidad en este sentido, ¿ya? Vale decir, un punto de vista netamente médico. Y otra manera es entregándole a esa persona a alguien que lo represente y que no solamente lo represente, si el problema no está en la representación, el problema está en la sustitución de voluntad. Se sustituye la voluntad, es decir, bueno, yo, Estado de Chile, lo que voy a hacer con usted es anularlo civilmente, yo lo mato civilmente, usted no existe civilmente, ¿ya? Y le nombro a otra persona que va a actuar por usted, ¿no es cierto? Y de esa manera yo soluciono el problema porque la estoy protegiendo. Esa es la visión que existe hoy día y que está afortunadamente en vías de cambio, pero a partir de eso, un constitucionalista no te va a reconocer que no están protegidas las personas con discapacidad. Claro. ¿Ya? Un constitucionalista no. Un civilista, mira, te digo que he tenido grandes riñas académicas en este tema porque es casi impensable que tú digas que las personas con discapacidad son capaces, ¿no es cierto? Porque te salen inmediatamente con la historia del ámbito patrimonial y la protección, con el ámbito de la certeza jurídica de los terceros, ¿no es cierto? Que yo no digo que no corresponda, porque no podemos echar por la borda todo el sistema y los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, desde luego que no, pero sí se puede encontrar un equilibrio entre proteger la autodeterminación, la autonomía de la voluntad. Segundo, proteger, porque no podemos desprotegerlo, desde luego, hay situaciones, ¿no es cierto? Yo cuando fui al Congreso y discutía con un par de diputados, les decía, mira, hay situaciones que uno tiene de cerca y que ves que tu amigo o tu familiar, claramente, si tú le preguntas, no es capaz de tomar determinaciones que son importantes. Pero sí es capaz, quizás, de determinar dónde quiere vivir, con quién quiere vivir, si quiere casarse o no quiere casarse, o si lisa y llanamente quiere tener hijos, ¿por qué no? Entonces, el juntarlo todo y el caer solamente en el ámbito patrimonial es un tremendo error, si nosotros no solamente tenemos que proteger patrimonio. De hecho en la tarde leí un texto de Marta Nussbaum y ella incluso meditaba sobre la idea de ejercer derechos políticos por parte de personas con menores capacidades intelectuales. Pero yo creo que... Esa es una de las dudas que nosotros tenemos. Que hay gente trabajando ya en esto en Chile. La Universidad Austral, por ejemplo, tiene varios proyectos. Uno de ellos un proyecto Fondes del profesor Pablo Marta, donde precisamente está trabajando respecto de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Ya, pero cuéntanos de eso, porque eso me interesa mucho. Por ejemplo, porque si tú lo planteas hoy día en una discusión en la mesa, en la sobremesa en la familia, y le decís, ¿sabes que una persona con capacidades disminuidas psicológicas va a ejercer derecho a voto y va a ir a votar por el presidente? Te van a mirar y te van a decir, no, estáis loco. Claro, lo que pasa es que hay que hacer una distinción. Ya. Desde luego, ¿no es cierto?, que yo no voy a enviar a una persona que claramente no tiene las facultades cognitivas para saber y querer. Eso es el punto. ¿Tú sabes? ¿Puedes saber y entender? Sí, ese es un aspecto. ¿Puedes manifestar ese saber y ese querer? Ese es otro aspecto, ¿ya? Entonces, hay gente que lisa y llanamente tiene el problema de manifestar. Hay gente, por ejemplo, que está completamente bien desde su punto de vista intelectual y que, sin embargo, a simple vista te da la sensación... Se nos quedó pegada la invitada. A ver, démosle un segundo. Espérate, que te quedaste pegada, Dani. ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis ahora? Sí. Ya, es que te quedaste pegada un poquito. Sí, voy leyendo que abajo aparece que poco se hablaba de las personas down. Es que precisamente me gustaría hablar de muchas cosas, pero lo que te estaba comentando es que
claro, el tema es poder manifestar esa voluntad. Entonces, hay muchas personas, y por eso no se pueden meter a todos en un mismo saco, hay muchas personas que, siendo bien asesorados, es más, yo te diría que mucha gente que tiene su facultad cognitiva aparentemente intacta, requieren de una inducción importante para ir a votar. Entonces, esa gente, efectivamente, si tú les explicas y si tú en un lenguaje que es adecuado para ellos, les haces ver quiénes son los candidatos, qué es lo que propone cada uno, te aseguro que muchas de esas personas que figuran como incapaces son perfectamente capaces de tomar una decisión y decir qué es lo que quieren. Claro, Si porque no podemos anular. hoy día entiendo que el problema que tenemos desde el punto de vista civil es que las clasificaciones de discapacidades que tiene la ley son muy arbitrarias. O sea, como tú decís, tenemos el concepto del loco demente y después estáis sano. O sea, no hay intermedios. Mira, existe en Chile una dicotomía, ¿no es cierto? Hay capaz e incapaz. En todo el mundo, hoy día, y no te estoy diciendo solamente el mundo europeo, porque solemos mirar lo que pasa, ¿no es cierto?, al otro lado del mar, pero Costa Rica, Colombia, Perú tiene una ley bastante reciente de derechos de personas con discapacidad, donde se reconoce una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos perfectamente importar. Entonces, esto no es una cosa no podemos seguir con nuestro sistema anquilosado de capaz o incapaz, porque ya hoy día es reconocido que existen personas con diferentes discapacidades, distintos niveles y por lo tanto con distintas determinaciones que se puedan tomar. En Perú, por ejemplo, existe la capacidad, o sea, la figura de la curatela diferenciada. ¿Qué significa eso? Significa que en atención al nivel, con tribunales especializados, en atención al nivel de discapacidad que tenga la persona, se le va a designar a un curador, pero que tenga facultades limitadas respecto de la persona, que tenga facultades plenas respecto de los bienes, pero respecto a la persona, facultades limitadas. Entonces, por ejemplo, la pregunta que hacía o que aparecía ahí en el texto, ¿qué pasa con las personas con síndrome de Down? Es que efectivamente, ahí tú puedes nombrarles un curador para efectos, por ejemplo, patrimoniales, pero puedes dejar completamente libre todos sus aspectos de decisiones personales, para que pueda lisa y llanamente vivir con quien quiera, formar una familia, casarse. Hoy día el derecho a contraer matrimonio en Chile no desconoce el derecho a contraer matrimonio respecto a las personas con síndrome de Down, pero lamentablemente los funcionarios, los agentes de la administración, arrogan las facultades de determinar quién es hábil y quién no es hábil para contraer matrimonio. O sea, ahí yo soy un poquito más arbitrario, perdón. Yo creo que el matrimonio debería ser un contrato que firmé en una notaría, si es que el registro civil no tiene nada que meterse en. Pero el tema es esta nomenclatura que utiliza la ley de matrimonio civil, ¿no es cierto?, capaz de conocer y entender los deberes que menos. Te aseguro que de mi amigo la mitad no entienden los deberes y los que menos del matrimonio. Es una cuestión demasiado sectaria. Hay un mal entendimiento gigante respecto de las discapacidades, porque tenemos este blanco y negro que decís tú, o entiende o no entiende, no sabemos que hay enfermedades que están en la mitad del espectro y que hay personas que perfectamente se pueden conducir por la vida en ciertos aspectos y en otros no. Y lo sabemos, pero no nos hacemos cargo. Entonces, por ejemplo, yo hace muy poquito tuve una discusión, en una notaría. Sí, si no, me imaginé agarrándote a combo. No, pero el actuario a una señora mayor de edad, ¿no es cierto?, que aparentaba tener ciertas dificultades para moverse, etcétera, le dice, bueno, tiene que traerme el certificado de interdicción. Yo, obviamente, paro mi oreja y le digo, perdón, ¿usted con qué facultad le solicita a ella un certificado de interdicción? Usted como funcionario público, como notario y en su cargo que está investido, puede preguntarle a ella, hacerle preguntas para ver si efectivamente está en la capacidad de conocer y querer. Usted no puede solicitarle un certificado de interdicción. Yo he visto que es muy común. Y eso nosotros lo hemos normalizado tanto. Es muy común que en las notarías hoy día te estén solicitando un certificado de un neurólogo si tú tienes más de 75 años para celebrar el contrato. Eso es absolutamente ilegal. El que le soliciten a los niños con síndrome de Down para ir a cobrar su pensión, que los declaren interdictos, es absolutamente ilegal. ¿Y qué hacen los papás y las mamás? Lo hacen porque si no tienen un problema para ir a cobrar las 70 lucas que les pasan por parte del Estado. Entonces, hay un desconocimiento tan grande y hay tan pocas herramientas
que al final la gente avala el sistema tomando estas herramientas porque no conocen otras. No conocen otras. Me da la impresión, por lo que me estáis diciendo, y que bueno no sé quién fue el que planteó el tema del Iguinale, dice la persona que planteó el tema de las personas con síndrome de Down. Pareciera que ellos son los más afectados hoy día por las decisiones arbitrarias que se toman, porque son los que pueden llevar o por lo menos ellos pueden llevar una vida muy normal en sociedad, y son a quienes más se les coarta su libertad de acción producto de simplemente ignorancia. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque se les ve físicamente. Claro. Se les ve físicamente, entonces existe la creencia, ¿no es cierto?, que si tiene algún rasgo físico distinto, por lo tanto entendemos que ya su voluntad está alterada, y en la mayor parte de los casos de personas con síndrome de Down no tienen, te mueres. Los videos que nos han hecho, hicimos un ejercicio el año antepasado con la Universidad de Chile, donde hicimos mesas de trabajo, y donde fueron las mismas personas con síndrome de Down quienes tomaron nota, y quienes después hicieron los informes, hicieron los videos resumen de todas las reuniones que nosotros tuvimos. Si eso no te demuestra que son capaces de hacer y de creer, ¿qué otra cosa? Oye, y es terrible lo que tú decís, que sea simplemente basado en cómo se ven, porque es casi volver al año 1600 cuando los penalistas italianos nos decían que el delincuente tenía los ojos grandes, la frente ancha. O sea, es llegar a ese nivel de discriminación y de coartar la vida de una persona en sociedad. Bueno, el comité de la ONU a nosotros nos observó ya en el primer informe que se presentó, ¿no es cierto? Perdona, cuando tú decimos observó, tú te estás refiriendo que nos están mirando al sistema chileno. ¿Cómo estamos actuando nosotros respecto a la discapacidad? Exacto. Nosotros tuvimos que entregar un informe en el año 2010 y ahora hay que entregar otro informe en el año 2022, que espero que para entonces hayamos solucionado algunas cosas. Y en el primer informe, bueno, generó espanto, porque cuando vieron nuestras normas del Código Civil, ¿no es cierto?, esto es preocupante también el sistema de sustitución de voluntad que se tiene en Chile, donde no otorga ninguna alternativa para las personas con discapacidad, que dice llanamente perder su capacidad, que no necesariamente tiene que significar eso, la discapacidad. Es preocupante que Chile limite los derechos de las personas con discapacidad en términos de formar familia. Es preocupante que en Chile se restrinja y que incluso se esterilicen a personas con síndrome de Down por el solo hecho, ¿no es cierto?, de considerar que no son aptos para criar. Bueno, y una serie de otras observaciones de las que se ha ido haciendo cargo. No puedo ser tan injusta, Jorge, y decir que no se ha hecho nada, porque se ha hecho bastante, ¿ya? Pero es terrible que me digáis que se ha hecho bastante y todavía seguimos haciéndole esto a ciertas personas. Pero se ha hecho mucho, y te digo por qué, porque ya por lo menos tenemos 2 proyectos de ley. Uno de ellos con enfoque completamente distinto. Uno entró por la Cámara de Diputados, otro entró por el Senado. El que entró por la Cámara de Diputados precisamente... ¿Quiénes lo ingresaron? Ya, el de la Cámara de Diputados lo ingresó precisamente, tú sabes que Luciano Cuscoque tiene una hija con síndrome de Down. No sabía. Entonces él... Sí. Ya. Y bueno, su esposa es de la Fundación Aninat. Ya. Entonces él comenzó un trabajo con la Universidad de Chile y finalmente de eso salió un proyecto, y esa moción se presentó con una serie de fallas, un montón de taras, un montón de cosas que son perfectibles, muchas, pero que fue la piedra inicial para remover un poquito, ¿no es cierto?, y por lo menos llegar al acuerdo, que eso ya fue aprobado, de que hay que legislar, ¿ya? Para cómo hay que legislar, hay una serie de cuestiones por discutir, pero de que hay que legislar, hay que legislar. Y ya la pregunta no es cómo protegemos a las personas con discapacidad, sino que la pregunta es cómo permitimos que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad en igualdad de condiciones que todos los demás. Ya es un avance tremendo. Esa es la pregunta. Un avance tremendo. Y si es que requieren de algo, ¿qué es ese algo? ¿Es un apoyo? ¿Es una representación? ¿Es una sustitución de voluntad? Hay casos extremos, Jorge, porque nosotros tampoco podemos seguir al pie de la letra y pensar en los pajaritos de colores y negarnos a que hay personas que efectivamente no pueden manifestar su voluntad. Claro, el gallo que está en coma hace 5 años asumo que no tiene cómo. Es el clásico ejemplo que nos ponen. Ya, no tiene cómo, pero por ejemplo, esa persona, hoy día en Suiza, ¿no es cierto?, si es que hubiera que actuar por él, se siguen una serie de protocolos, como por ejemplo, pensar en lo que él hubiese querido en vida,
si es que estuviese ahora capaz, si fuese capaz de manifestar su voluntad, y por lo tanto se sigue el historial de vida y hay un organismo encargado de nombrar una persona que investiga la vida de ese sujeto y que te indica qué es lo que él aparentemente hubiese, que es como lo que nosotros tenemos cuando yo dije esto en un seminario, no voy a decir quién, casi me mató, pero si nosotros tenemos la interpretación de los contratos, nosotros tenemos la interpretación de las disposiciones testamentarias, nosotros tenemos la interpretación de una serie de cuestiones, ¿por qué no vamos a poder interpretar la voluntad de una persona que no puede manifestarla? Si es exactamente lo Y mismo. es tremendamente humano. Es exactamente lo mismo. Y es tremendamente humano. Es tremendamente humano. Entonces, claro, aún en ese caso de la persona que está en coma, fíjate que incluso pueden hacer ciertos gestos donde indican lo que quieren y lo que no quieren. Entonces, aún en ese caso tú puedes rescatar el mínimo de voluntad que puede manifestar. Y ese mínimo de voluntad se le tiene que respetar. Que Y esto no es sueño, Jorge, porque esto existe, no es ciencia ficción lo que yo estoy diciendo, esto existe, existen los mandatos de protección futura, que yo he escrito bastante y he publicado bastante sobre este tema. Es decir, que tú, en plena capacidad, prevés tu circunstancia futura y nombras y dejas estipulado quién se va a hacer cargo de tu persona y quién se va a hacer cargo de tus bienes cuando tú caigas en una causal de incapacidad, que eso significa modificar todo nuestro sistema de mandato, porque precisamente el mandato termina por la incapacidad sobreviniente del mandante, con lo cual... O sea, hacer eso en Chile hoy día es imposible. No es imposible. Yo de hecho, creo fielmente que no podemos esperar todos los cambios legislativos y que hay muchas cuestiones prelegislativas que nosotros podemos empezar a hacer, como por ejemplo capacitar a los jueces. Te cuento, el año pasado yo me hice cargo con mucha alegría del primer módulo en la Academia Judicial de Formación de Jueces, en los cursos de formación, se incorporó el primer módulo con no pocas clases de Derecho y Discapacidad. Y es un tema completamente desconocido. Los tipos estaban pero alucinados del mundo de información que existía y cómo pueden fundar una sentencia en los principios de los tratados internacionales y cómo se puede interpretar la norma chilena en atención a esa norma internacional. Y por lo tanto no tenemos por qué esperar a que surja la nueva legislación. Fíjate que en España el Tribunal Supremo ya desde el año 99, o sea, pre-convención, había comenzado a dictar sentencia en base a los principios, ¿no es cierto?, interpretando la norma, y después de la convención, que ellos también la ratificaron en el año 2008, comenzaron a aplicar la convención incluso contra leyes. ¿Ya? Y a partir de allí es que se comenzaron a hacer las modificaciones después legislativas, primero en determinadas comunidades autónomas y después en la ley estatal, que hoy día hay un anteproyecto de una reforma tremenda del Código Civil español. O sea, de hecho estaba pensando que cuando uno deja instrucciones respecto de, por ejemplo, si quiere ventilación mecánica frente, no sé, a que te contagies de este maldito virus que tenemos ahora, tú estás haciendo una declaración de voluntad hoy día que está ahí dentro de tus capacidades completas, para ser ejercidas cuando tú estés de alguna forma incapacitado para algo. Exacto, y ese es el mandato de protección futura que existe en Suiza, existe en Canadá, existe en determinados estados de Estados Unidos, existe en Francia, la autotutela que existe en Cataluña, y etcétera. O sea, hay una serie de fórmulas en virtud de las cuales se puede hacer ante notario, se puede hacer judicialmente, es de carácter gratuito en muchos países para que sea asequible a todos. En caso de existir... acá no, acá seguro que le vamos a tener que pagar un notario. No sé, fíjate, porque eso no está incorporado todavía en los proyectos, porque el proyecto fue bien poco ambicioso en términos de partir por lo básico, y que es que el Código Civil se tiene que modificar. El Código Civil. Y cuando tú dices esto a un civilista... Se le caen los pelos. A ti se te cayó un tornillo. No se me cayó un tornillo, pero desde luego no podemos seguir, si esto independientemente, Jorge, que lo diga la Convención, aunque la Convención no haya dicho nada, tenemos un problema, y el problema es, que es lo que estoy haciendo yo ahora en mi fondo, decir que esas normas del Código Civil no cubren todas las circunstancias actuales relativas a la capacidad. Este es el punto. Bueno, pues si piensa en el ataque que le dio a Hernán Corral, que para mí es un muy buen profesor y un muy buen abogado, pero le dio un ataque cuando el tribunal obligó a inscribir la sentencia de un niño con 2 mamás, porque consideran que hay una inmovilidad en la ley en Chile y sobre todo en el Código Civil que prácticamente es la Biblia y que no puede ser tocado. Es que ese es un error. Y entonces empezamos a tocar leyes especiales, y tocando todas las leyes especiales dejamos una ensalada que nadie entiende. Ahora, yo a don Hernán le tengo mucho cariño, por muchas razones,
pero sí, efectivamente, la ideología gana en muchas circunstancias, ¿no es cierto? Y entonces nos salimos de lo estrictamente legal y de lo estrictamente jurídico. Entonces, opinar desde la guata es muy peligroso, ¿no? Porque yo desde la guata puedo pensar muchas cosas, Oye, pero la realidad pero, se choca, ¿no es cierto?, con lo que tenemos hoy día. em, se conectó un exalumno tuyo, que te peló de muy buena ¿Así? forma, sí, de Antofagasta. ¿Quién? Boris Tomisic. Ah, perfecto. No sé si he dado su examen de grado o no, pero espero que sí. Qué bueno que se lo recordaste, qué bueno. Ya, pero no nos desviamos del tema. Oye, me dijiste que estaba este proyecto del diputado Cruz Coque y me dijiste que había otro Sí, más. hay otro, porque hay que separar agua, que al final la idea es que se junten en algún minuto, precisamente en el Código Civil, pero hay otro que tiene por objeto ir disminuyendo gradualmente la capacidad de las personas que van adquiriendo un deterioro cognitivo. Vale decir, esto está enfocado en las personas de la tercera edad. Y que no pasen desde ser capaces a ser incapaces, sino que se vaya restringiendo paulatinamente esa capacidad. Es que, Hasta porque el es minuto súper en que fuerte. efectivamente no solamente es fuerte, sino que es en contra de los derechos humanos. O sea, el que yo, hija, considere que mi madre ya no es apta para administrar sus bienes, para determinar qué es lo que va a hacer en el día a día, porque para determinar que hoy día los internamientos forzosos son tremendamente elevados en Chile y hay alternativas al internamiento forzoso. Entonces, lo que se propone a través de este otro proyecto que fue presentado por Goetz, Quintana, a mí me da un poco lo mismo que él lo presente, ¿eh? Mientras se presente. Y de ahí vamos para adelante, digamos, con las personas que entienden del tema y que podemos aportar. Es que Pero este tenemos proyecto, mucho ñoño político viendo el live que de repente nos interesa saber quiénes están preocupados de ciertas cosas. Por eso te hacía la pregunta. sí, mira, este proyecto de ley fue iniciado en moción de los honorables senadores Huentumilla, Goitz, Quintana, Quintero, Sandoval, ¿ya? Y Ya. que restringe gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo, que ese es otro tema pendiente y que son personas con discapacidad. Si nosotros tenemos siempre en la mente a la persona con síndrome de Down, y no, hay una serie de circunstancias que significan discapacidad. Todo aquello que limite de alguna forma la capacidad de autogobierno es una discapacidad, hoy día. Y ojo, que hoy día la Convención y la Organización de las Naciones Unidas define la discapacidad ya no respecto del sujeto mismo, sino respecto de su entorno. ¿Vale? Es decir, no hay discapacidad si es que el entorno no lo trata como tal. Por Perfecto, lo te tanto, entiendo. O sea, si nosotros aprendemos, si el lenguaje de señas se transforma en un lenguaje que dominemos todos, el gallo que tiene problemas para comunicarse verbalmente deja de ser incapaz. mira, de hecho, si tú te vas al artículo primero de la convención, y no me quiero poner técnica, pero es importante este tipo de cosas, porque hay varios conceptos que se tienen que manejar, que son las salvaguardas, que son los ajustes razonables, cuáles son las medidas que se pueden tomar, etcétera. Pero básicamente lo que te digo yo del artículo primero de la convención dice que las personas con discapacidad, bueno, no solamente incluyen aquellas discapacidades físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, que eso se ha criticado mucho, que es lo que quiere decir la convención con eso, pero dice, es el resultado de la interacción con las barreras que experimenta una persona que presenta una deficiencia, que eso también es bastante criticado, lo que produce un impacto específico en su participación plena y efectiva en la sociedad, y no la deficiencia en sí. O sea, y también nos está diciendo que nosotros tenemos una responsabilidad tremenda Por en supuesto, cómo le aplanamos la calle, tanto al que no puede verbalizar como al que va en una silla de ruedas. por supuesto, porque ya no es un enfoque solamente médico, no es que nosotros tengamos que cubrir todo lo que significa médicamente, que no es menor, no podemos descuidar ese aspecto. Y tampoco significa solamente un sistema paternalista. Hoy día el paradigma ha cambiado totalmente. Hoy día es un sistema integrador, es un sistema de reconocimiento a la autonomía y a la voluntad. Siempre que se pueda, Jorge, yo no me pongo en la tesitura de que todos somos súper capaces, que es un poco el eslogan que ha ido, ¿no es cierto?, dando vuelta por el mundo, que todos somos capaces. No, tenemos capacidades diferentes y a partir de eso el Estado tiene la obligación de entregarnos herramientas diferentes. Y esas herramientas no las estoy inventando yo, ni las está inventando el senador, ni las está inventando el diputado. Funcionan en muchísimas partes del mundo, con idiosincrasias parecidas a las nuestras, con idiosincrasias distintas a las nuestras, pero que funcionan. Con inyección de muchos recursos, con inyección de pocos recursos, y funcionan. Entonces, falta voluntad,
valga la redundancia, falta voluntad por parte de quienes generan las leyes y falta mucho conocimiento, ¿cierto? Si no se investiga, malamente podemos avanzar. Entonces, no es solamente que participen los diputados desde su área que les corresponde, sino que tienen que convocar a la gente que está estudiando, tienen que convocar a la gente que está investigando. Y hoy día somos una cadena, por lo menos de 20 académicos de Derecho Civil que estamos estudiando este tema. Se me hace muy Entonces, patente no es... la frase de Marta Nussbaum que nombré al principio, de que el éxito de una sociedad se da, que el éxito de una sociedad se mide según las oportunidades que le damos a los pares. Y creo que es súper importante destacar la responsabilidad que tenemos todos nosotros en hacer una sociedad cada día más inclusiva. El aprender lenguaje señas, yo creo que es una cuestión tan básica que deberíamos todos manejar. O sea, todos queremos aprender a hablar inglés, todos queremos manejar un poco otro idioma y tal vez el lenguaje señas es algo que tenemos súper pendiente para hacer mucho más accesible la vida de montones de personas que hay en este planeta. Oye, Jorge, Dime. no sé si me gustaría contarte un poco Dale. cuáles son las medidas concretas que se buscan y cuáles son las medidas concretas que se han propuesto y que se están trabajando. Maravilloso, démosle, porque nos quedan 14 minutos. Ay, en serio, Sí, que te es que se nos hizo súper corto. reconocer la plena capacidad jurídica de todas las personas en términos de no diferenciar entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Esa es una diferencia que ya no se ocupa en ninguna parte, que está absolutamente en desuso. Somos todos capaces desde el punto de vista del goce, ¿no es cierto? Y a partir de allí las limitaciones que pudieran existir excepcionalmente, ¿ya? Pero no partir desde la incapacidad. Es al revés. Segundo, medidas de protección que sean diversificadas, vale decir, de la menos intervencionista a la más intervencionista. Cuando nosotros estudiamos la legislación extranjera nos damos cuenta que hay por lo menos 3 principios que rigen. El principio de necesidad, solo cuando es estrictamente necesario. El principio de subsidiariedad, vale decir que la autonomía de la voluntad solamente se suple, ¿no es cierto?, cuando existe el principio de necesidad, pero además dentro de las medidas, del abanico de medidas que debieran existir, están las que son mayormente intervencionistas y aquellas que no. Entonces, siempre hay que ir de aquella que restringe menos la capacidad a aquella que es mucho más invasiva. ¿Qué más? Tenemos un sistema de apoyo complementado con salvaguardas, porque ¿qué pasa? Hay países en los cuales se ha implementado un sistema de apoyo con un sistema público de apoyo, ¿ya? Que son personas que están destinadas específicamente a cubrir las necesidades de las personas que requieren solo de apoyos, porque hay personas que requieren de representación, pero hay quienes requieren solo de apoyos. Y eso se ha prestado para muchos abusos, ¿ya? Y entonces existen las salvaguardias, y las salvaguardias lo que hacen es precisamente revisar judicialmente esos apoyos para efectos de evitar cualquier tipo de intervención negativa en la vida de las personas con discapacidad, ¿ya? Todo esto que suena así como arcoíris de colores, existe, ¿ya? No es que yo me lo esté inventando. Luego, buscar la concordancia con el resto del ordenamiento jurídico. Si tú te pones a revisar, y es un barrido que nosotros estamos haciendo ahora con los ayudantes que trabajamos en el fondo, ¿sí? Estamos haciendo un barrido de todo el Código Civil y de todas las normativas especiales que existen, y cuántas normas tenemos en el Código Civil, más de 780 normas que están destinadas a la capacidad, y que nosotros nos pasan 4, ¿no? Cuando se estudia derecho. Bueno, y todas esas tienen que estar coordinadas, porque yo no puedo hoy día decir, Jorge, fantástico, todas las personas son capaces, y claro, ¿y qué pasa con la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la capacidad para contraer matrimonio? ¿Y qué pasa con las tutelas y las curatelas? Bueno, una serie de cuestiones que no se pueden dejar sueltas. ¿Qué pasa con el derecho sucesorio? ¿Ya? Que todo eso hay que coordinarlo. Se requieren tribunales especializados, eso sí o sí. Mira, a lo menos salas especializadas. A lo menos, a eso le tendría esperanza, tener una sala especializada en juzgado familiar. A lo menos salas especializadas. Pero ¿sabes qué? Los jueces están por la labor, porque si tú te fijas, y los amigos que tenemos de jueces, ellos nos dicen, es que nosotros obviamente no conocemos, y como no conocemos, nos cuesta fallar en un sentido distinto al que se ha fallado siempre, y hoy día sí que hay un avance importante, y esto me interesa decirlo porque la gente no lo sabe. Los jueces tienen al ladito, porque lo hizo la Corte Suprema, un compendio de medidas de derechos de personas con discapacidad, y lo tienen ahí. O sea, ya por lo menos está en la palestra. Sí, entonces eso se hizo un compendio que de hecho está publicado en la web, y que lo hizo la Corte Suprema, y que es algo así como el Código de los Derechos de las Personas con Discapacidad o algo similar, no me acuerdo en este minuto cómo se llama.
Otra cuestión, el procedimiento de expeditos, ¿ya? Y cuando digo procedimiento de expeditos, no podemos pensar solamente en procedimiento judicial. El procedimiento judicial hay que dejarlo para determinadas circunstancias. Hay que usar la administración. Tenemos mucha administración trabajando que no está trabajando. Y perdón que te lo diga, pero hay mucha gente y se puede implementar un servicio de administración pública de los derechos de las personas con discapacidad, de una serie de cosas, de difusión, de información, de apoyo inicial, etcétera, etcétera, de filtro para ver qué es lo que llega finalmente, como hace, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial. El filtro, ¿ya? Antes de llegar a la instancia, a la judicatura, digamos. Y, bueno, desde luego, toda la eliminación de estos nombres peyorativos, de toda la nomenclatura que significa, ¿no es cierto?, el tratamiento de las personas con discapacidad, como en términos generales. Pucha, te podrían hablar de un montón de cosas. Espérame, es que hay una pregunta que tengo hace rato que te quiero hacer porque creo que es una pregunta súper aterrizada, que no quiero que dejemos sin responder. Claro, nosotros decimos que en Chile tenemos blanco y negro, o soy capaz o soy incapaz. A los jueces hoy día se les está capacitando también en cuanto a cuáles son las, no sé cuál es el nombre, enfermedades o patologías que te dan mayores o menores grados de incapacidad o de falta de poder de tomar decisiones. Es que hay un tema importante, ¿Hay como un catálogo? Jorge, porque eso no le corresponde al juez. Es que eso no le corresponde al juez. Y ahí tenemos un problema importante, ¿ya? Porque al juez debiese llegar ya la información molida, masticada, para que simplemente el juez la traiga, un buen chileno. Por lo tanto, de eso se tiene que encargar la administración pública. Y en todas las partes que se han implementado este tipo de medidas, no se le puede encargar al juez que sepa de todo, si el juez no puede saberlo todo. Ya, entonces ¿ya? enfoquemos la pregunta. Está capacitado como hoy día la famosa inspección ocular del tribunal, ¿no es cierto? El juez no está capacitado para determinar si una persona es capaz o es incapaz desde el punto de vista cognitivo. Ya, pero entonces no, en la administración existe algo así como un catálogo de patologías y cuánto afectan tu capacidad de decidir y en qué ámbitos de tu vida te afectan el tomar decisiones. Existe, y por eso allí alguien ha puesto que hay que apoyarse de la neurociencia y de la educación diferencial, desde luego que sí, porque estos son cuestiones interdisciplinarias. A nosotros nos toca la parte de intentar modificar lo legislativo para que el asunto avance, pero desde luego que en las mesas de trabajo nosotros invitamos todo tipo de profesionales porque son necesarios. ¿Ya? Entonces, hoy día sí tenemos instancias, Jorge, pero que solamente funcionan a través de siglas y de porcentajes que son sumamente rígidos. A eso quería Entonces, llegar. Cuando a ti te dicen, a eso quería llegar, porque las veces que he visto, ponte tú en la oficina con la Paola, interdicciones, te mandan al servicio médico legal y el servicio médico legal te devuelve un informe donde lo que menos pareciera importar es cuál es la enfermedad que tiene la persona, sino que cuál es el porcentaje de incapacidad que tiene. Claro, porque esa persona del servicio médico legal no sabe lo que va a significar en la vida jurídica, legal de la persona, lo que el hecho de que lo declaren interdicto. Si nosotros miramos como si fuese baladí el ser declarado interdicto, y el ser declarado interdicto es matar a una persona, lo dejas fuera de todo el ejercicio de los derechos que pudiera tener, fuera. Y eso es tremendamente grave, eso es vulneratorio a los derechos humanos, eso es casi que un genocidio en términos jurídicos. Entonces, lamentablemente hay mucho que capacitar, Jorge, y distintas disciplinas. Entonces, claro, nosotros no sacamos nada con modificar la ley si es que finalmente no se modifican las instancias que hay por debajo. Pero también es verdad que no tendrían por qué llegar a los tribunales estas circunstancias. Claro que no. No tendrían por qué llegar a los tribunales. Entonces, hay muchos mecanismos previos para evitar que precisamente sea la última ratio es que el tribunal elija qué es lo que va a pasar con tu vida. Esa es la última instancia. ¿Ya? Y que no digo que no las haya, porque desde luego que las hay. Dani, nos quedan súper pocos minutitos. Me quedaron 1000 cosas por contestarte, así que ¿sabéis qué? Yo creo que te voy a invitar de nuevo. Contarte. Sí. Yo extremadamente había impreso los proyectos, te quería comentar cositas concretas. De verdad que generalmente los lives se hacen cortos, pero contigo se me hizo demasiado corto. Te regalo los últimos 2 o 3 minutos que nos quedan para que tú digáis lo que queráis, el mensaje que queréis mandar, lo que tú queráis. No, mira, yo me llamaba a los jueces. Creo que ahí está nuestra primera barrera hoy día, y no digo que sea de mala voluntad de parte de ellos, ni de
la intención de perjudicar a las personas, en lo absoluto. Admiro tremendamente a la mayor cantidad de jueces en Chile, sin embargo creo que deben capacitarse porque hoy día se puede aplicar no solamente la convención, sino que una serie de otras disposiciones que existen en nuestro ordenamiento desde una buena interpretación y por lo tanto podemos dejar de tener cifras de personas declaradas interdictas con otros mecanismos de apoyo que permitan que actúen en la vida siempre y cuando no signifique un perjuicio para ellos. Y para eso tienen que capacitarse. Entonces yo hago un llamado también a la Academia Judicial a que continúe con esta formación que se inició el año pasado, que eso es un módulo tremendamente interesante y que permite que desde ya, desde la formación incipiente del juez, se vaya adquiriendo este sentido de lo que significa interdictar a una persona, que lo vemos tan sencillo, tan simple, pero que es tremendamente peligroso y que hoy día además se está utilizando para niños con autismo, para niños con Asperger, para niños con incluso deficiencias que son de carácter sensorial, parece auditivas y visuales, etcétera. ¿Ya? Así que yo creo que eso, tenemos muchísimo por trabajar. A mí me encantaría, Jorge, encontrarnos en otro minuto y poder conversar respecto de otras cuestiones un poquito más técnicas quizás, porque esto fue como que alcanzamos a despegar. Nos diste una mirada súper general, pero que es súper útil, porque cuando hablamos de discapacidad, como te dije al principio, uno siempre piensa en la silla de En la ruedas. silla de ruedas. Lamentablemente, a no ser que tenga un caso cercano, pero eso es lo primero que uno piensa. Así que te agradezco un montón, te prometo que no son palabras de buena crianza cuando te digo que conversemos de nuevo. Sí, Depende de cuánto sí, dure esta importada. pandemia, va a ser sí, cuánto vamos a seguir con los diálogos liberales, pero hagámoslo de nuevo y porque nos quedó mucho en el Sí, tintero y muchas gracias por estar aquí. encantada y les puedo contar en qué van los proyectos, en qué van los proyectos académicos también, porque por un lado va lo legislativo, por otro lado va lo académico, y bueno, eso. Súper. 1 millón de gracias y gracias a la gente que se conectó y que tuvo la paciencia de escuchar. Gracias a todos los que Un se abrazo. conectaron. Chao, Que chao. estén Que estén súper bien súper. todos. Chao. Chao, chao.